Buenas tardes, queridos catequistas, formadores, agentes de pastoral. Bienvenidos a este cuarto día, en esta semana de formación y de actualización catequística, donde hemos estado ya llevando un proceso que nos ha implicado estar pues estudiando, profundizando, compartiendo. El primer día recordamos que estuvimos platicando sobre los saberes competenciales y la pedagogía catequística. El martes, las competencias del reino, aprender a convivir y transformar. Ayer miércoles, el arte de transformar el mundo, que es la dimensión social de la catequesis. Y hoy nuestro tema es convivir en el espíritu, la catequesis que escucha y camina. Es una lectura catequística del sínodo, un pequeño aporte que nos ayude realmente a descubrir la riqueza de esta experiencia de iglesia, que es el sínodo, y lo que tiene que ver con la catequesis. Estamos pues recorriendo este saber convivir con, al encender la catequesis, que es nuestro lema, ¿verdad? Es una competencia, dijimos, que ya la conocemos, que ya la hemos reflexionado. Pero yo quisiera iniciar preguntándoles, ¿por qué hablar de la sinodalidad en la catequesis? ¿En qué nos concierne a nosotros como catequistas o formadores de catequistas? ¿Qué puede decirnos el sínodo a nosotros? Que estamos inmersos en una parroquia, en una diócesis, en un equipo formativo. Pero antes de entrar a contestar estos interrogantes, pues quisiera invitarlos a hacer una pequeña oración, invocando la presencia del Espíritu Santo con la oración que ya conocemos, ¿verdad? Te invito pues a que te dispongas, si estás en grupo, también disponernos en grupo, aunque estamos en línea, pero también es una oportunidad para ponernos en modo oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar en este primer momento tocando nuestra vida, nuestra experiencia, porque estábamos hablando pues que la experiencia del sínodo para nosotros como catequistas pues nos da un gran aporte. Si ustedes ya leyeron el documento final, se darán cuenta de la gran riqueza que contiene sus 5 capítulos. Es una invitación totalmente a una conversión. Convertirnos personalmente, convertirnos pastoralmente, convertirnos como catequistas, personas humanas que somos también, ¿verdad? Pues bien, dos de los pilares que quisiera abordar desde el documento final del sínodo, que son para nosotros como pues unos ejes muy valiosos para poner en práctica, que es la escucha, dice el documento, la escucha al clamor del pueblo y de la tierra. Y el segundo eje es el caminar juntos. Yo les pregunto, algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tú atenta y activamente a una persona, a una compañera o compañero catequista, o a un niño de la catequesis, o a un adolescente, a un joven? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste realmente a escuchar lo que vive, lo que siente? También otra pregunta que quiero lanzarte es: ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el grupo de catequistas
y toda la parroquia, todos los grupos caminaban juntos. O a lo mejor todavía no lo has percibido, ¿verdad? Pues esta es parte de la realidad que nos cuestiona e interpela, como cuestionó a los padres y las madres sinodales al inicio del sínodo. Nosotros sabemos que durante todo este proceso hubo una etapa muy importante, la escucha del pueblo. ¿Por qué? Porque es importante para la catequesis, porque esto nos está llevando a percibir la necesidad que tenemos de una renovación en la catequesis, una necesidad de renovarnos todos. Y no solamente hablamos de métodos, lenguajes, sino hablamos de un contenido profundo de fe. Si bien la catequesis ha sido una presencia constante en la vida de la Iglesia, hoy es cuestionada muy fuerte la catequesis, tanto por la vida secularizada, por la dicotomía de la fe y la vida, por los sinsentidos de nuestra gente, por la pobreza, por la violencia. La catequesis es cuestionada continuamente y también es cuestionada por tantas propuestas formativas, porque sentimos la necesidad o percibimos que algo no está funcionando. Pues bien, con respecto también a que muchas de nuestros cristianas y cristianos, pues se nos han ido y ahora hay que empezar a decir, bueno, o sea, lo que decimos lo tenemos que vivir. ¡Hola! ¡Hola, hermana Magda! ¡Ay, Tadea! Oye, qué sorpresa. ¡Qué gusto verte por aquí, eh! ¡Hola, hermanos catequistas! Oye, qué bien, Tadea. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, hermana Magda. ¿Y qué crees? Ya estoy lista para vivir la sinodalidad en la catequesis. Bueno, ¿y tú qué entiendes por sinodalidad, Tadea? A ver, dime nada más. Fácil, hermana. Es cuando todos caminamos juntos. Aunque, ¿qué crees? En mi grupo de catequesis, eso significa que los niños van adelante corriendo. Yo en medio gritando, ¡esperen, esperen! Los otros catequistas corriendo con sus niños. Y los papás tomando café. Bueno, Tadea, eso ya es un buen inicio, ¿eh? Pero recuerda que también en ese caminar de iglesia implica escuchar, saber escuchar a los demás y además escuchar con el corazón, y no es tan fácil como tú dices. Ay, hermana Magda, sí es fácil escuchar. Yo soy experta en eso. Ah, a ver, ¿cómo es eso que eres experta? Explícame. Mira, hermana, llevo años escuchando que me dicen, catequista, ¿falta mucho para terminar? Catequista, se me olvidó el cuaderno. Catequista, mi mamá dice que no vendremos la próxima semana porque vamos a ir a la playa. Pero ahora me toca escuchar al Espíritu Santo. Espero que Él no me diga que no viene. Ay, Tadea, de verdad, eres tremenda. Pero a ver, tú como catequista experta, ahora explícame, ¿cómo practicas tú la comunión en la catequesis? Mira, fácil. En la convivencia parroquial. Ya ves que al Padre no le faltan motivos para reunirnos. Pues ahí todos compartimos. Compartimos los tamales, los refrescos y hasta las quejas de que no hay suficiente sombra. Pero en serio, también estoy aprendiendo que la comunión no solo es compartir comida, sino sobre todo compartir la vida y la fe. Pues excelente, Tadea, de verdad, porque ese caminar, escuchar, convivir es lo que hizo Jesús. Aunque debo confesar
que una vez entendí mal eso de caminar juntos y terminé llevando a los niños a peregrinar al cerrito. Tú ya sabes a cuál, ¿verdad? Ay, sí. Hermana, 3 horas bajo el sol. Y ahí supe lo que es ser iglesia peregrina. Pero además, deshidratada, porque no supe escuchar. Perdón, niños. Ay, sí. Qué pena. ¿Y sabes, hermana Magda? No. Creo que ser catequista en clave sinodal es aprender a caminar con el otro, aunque traiga tenis gastados, a escuchar aunque el ruido de la vida sea fuerte y a discernir, aunque no sepamos todas las respuestas, porque al final no caminamos solos. Cristo resucitado va con nosotros. Muy bien, Tadea. Muchísimas gracias. De verdad que agradezco el tiempo que nos diste para venir aquí con los catequistas, ¿eh? Le agradecemos su presencia, Tadea, ¿eh? Pórtate bien. Nos vemos, más tarde. Gracias por invitarme. Y recuerda, Magda, el día de mi santo, el 28 de octubre. Adiós. Adiós, Tadea. Gracias. Pues muy bien. Tadea nos hizo recordar la importancia de que el ser catequista tiene una clave. Bueno, tiene muchas, pero una de las que ahora tenemos que aprender a abrir es cómo aprender a caminar. No se trata, como decía Tadea, ¿verdad?, de caminar y caminar nomás así, sino caminar con el otro, con el que sufre, con el más alejado, con el que está olvidado, quizás con aquel joven, adolescente que no se acerca. Y decía ella que aunque caminar, aunque traiga los tenis desgastados, o sea que a veces el cansancio nos puede ganar. Y el Papa Francisco siempre impulsó que hay que caminar juntos, siempre, aunque estemos cansados, esperarnos unos a otros, porque el reto es ese, cómo hacer esa comunidad viva, que camina, no todos iguales, todos llevan un paso diferente, ni todos tienen la misma manera de moverse al caminar, pero sí juntos, ¿verdad? Porque Cristo resucitado va con nosotros. Pues esta intervención de Tadea nos enseña, ¿verdad?, la importancia de estar atentos a la voz de Dios. Pues vamos ahora, en medio de todo esto, también a dejarnos cuestionar. Miren, el documento final de la 16 Asamblea General Ordinaria de los Obispos, o sea, el Sínodo, recoge los frutos de un camino marcado por la escucha del pueblo de Dios y por el discernimiento de los pastores, dejándose iluminar por el Espíritu Santo. Toda la Iglesia ha sido llamada a leer su propia experiencia y a identificar los pasos a dar para vivir la comunión, realizar la participación y promover la misión que Jesucristo nos confió. Vamos ahora a dejarnos también, como decía ahorita, iluminar y confrontar por la palabra, porque estamos nosotros en un momento crucial, y no hablo solamente del cambio de época, sino un momento crucial, me refiero también a una crisis a todos los niveles, y no necesitamos enumerar aquí todas las situaciones que vivimos, no solamente en México, en América Latina, en el mundo entero. Pero algo que me ha llamado la atención del documento final, que esa iluminación parte de Cristo resucitado, Cristo vivo, que acompaña a su iglesia, acompaña a cada cristiano. Por eso los invito a que abran su Biblia. Van a abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan. Yo escogí este texto que es el segundo capítulo del documento final del sínodo, donde dice, ¿verdad? Ustedes busquen en su Biblia el capítulo 21, el versículo de 2 al 3. Dice así: estaban juntos Simón Pedro,
Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Vamos a quedarnos en esa primera frase, en el versículo 2. Estaban juntos. Esto sucedió después de la resurrección, pero ellos todavía no estaban convencidos porque no lo habían visto y estaban todavía desolados, pero juntos. Pedro, que toma la iniciativa, dice: pues voy a seguir con mi trabajo, y empieza a caminar. No se queda estático. Va y se va a adentrar al mar. El mar es su vida. Y nosotros sabemos que en el mar pues no hay caminos trazados. Él sabe que hay algo que lo llama, pero no está solo, van sus compañeros, porque ellos le dijeron, los amigos: nosotros también vamos contigo. No lo dejaron solo. Como les iba diciendo, ¿verdad? Unas cosas que yo me cuestiono en cuanto a esta iluminación. ¿Por qué estamos invitados a promover una catequesis que escucha y camina? ¿Es que acaso la catequesis está sorda o está paralizada? ¿Por qué estamos invitados a que nuestras catequesis sean verdaderos espacios de escucha? Aquí, ¿qué quiere decir? Es una pregunta que nos haga reflexionar. ¿Por qué tenemos que impulsar una catequesis así que esté abierta a saber convivir y estar con el otro, con los otros? ¿Por qué necesitamos una catequesis en camino? Son unas preguntas, ¿verdad?, que me hago y que les hago también a ustedes, porque recién hemos terminado el sínodo de la sinodalidad y ahora hemos iniciado otra etapa, la etapa de la implementación. Cómo poner en práctica todo esto que el sínodo sacó como conclusión. Y como bien nos dijo la catequista Tadea hace un momentito, creo que es tiempo de ser catequistas sinodales, aprender a caminar al ritmo del otro, caminar con el más débil, con el vulnerable, no querer avanzar rápido, ¿no? Porque a veces sí queremos adelantarnos a todos los demás. Este camino implica la escucha, porque no es caminar por caminar. Ya sabemos a dónde nos lleva este camino, ese itinerario de fe. Y escuchar aunque haya muchos ruidos alrededor, porque sabemos que no vamos solos. Por eso es importante descubrir que Pedro, cuando les dijo que se iba a la barca y los demás lo siguieron, ellos escucharon la voz de Pedro, que les dijo: voy a pescar, o sea, voy a continuar mi misión. Y eso es algo fundamental. Nos dice el sínodo, el documento final, en el número 12, dice que el documento ha sido guiado por los relatos de la resurrección, la carrera hacia el sepulcro en la madrugada de Pascua, la aparición del resucitado en el cenáculo, en la orilla del lago, inspiraron el discernimiento y alimentaron el diálogo. Hemos invocado el don pascual del Espíritu Santo, pidiéndole que nos enseñe lo que debemos hacer y nos muestra juntos el camino a seguir, así como fueron Pedro y los apóstoles. Por eso, la asamblea del sínodo reconoce y testimonia que la sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, ya forma parte de la experiencia de muchas de nuestras comunidades e incluye la catequesis. Al mismo tiempo, nos sugiere caminos a seguir, prácticas que hay que implementar, horizontes a explorar, y yo agrego a arriesgar también. El Santo Padre, ¿verdad?, el Papa Francisco, que convocó a la Iglesia en sínodo,
también nos dejó un legado de confiar en que la obra es del Espíritu Santo. Por eso, no debemos de temer y seguir este camino sostenido siempre por la esperanza que no defrauda. Este documento del sínodo, que nos ofrece 5 partes muy interesantes, pero que yo he retomado solamente la segunda, que lleva como título En la barca juntos, como ya leímos en el Evangelio, que está dedicada a la conversión de las relaciones que construyen la comunidad cristiana y configuran la misión en el entrelazamiento de vocaciones, carismas, ministerios. En la barca juntos, un llamado a convertir nuestras relaciones. En ese vemos también nosotros que ahí comenzó todo, caminando juntos. Recordemos que Jesús, caminando, llamó a los 12. También el camino sinodal comenzó así, escuchando la invitación del sucesor de Pedro. Y lo acogimos y partimos con él y detrás de él. Y juntos hemos orado y reflexionado y dialogado, pero sobre todo hemos experimentado como iglesia que las relaciones son lo que sostienen su vitalidad, animando la estructura, una iglesia misionera. Por eso urge que la catequesis retome este aspecto de la escucha y del caminar juntos. Porque si hablamos de una iglesia sinodal, no podemos dejar de hablar de una iglesia, de una catequesis sinodal, pues es ahí donde necesitamos los instrumentos que favorezcan esa escucha atenta y ese saber caminar juntos y ese saber convivir con el otro. Tenemos una gran responsabilidad de promover no solo un nuevo modelo de cristiano, sino también un proyecto renovado de iglesia y de catequesis sinodal. Por tanto, comenzamos a hablar de construir juntos una catequesis sinodal. Eso es atrevernos a renovar muchas de nuestras prácticas. Todos, miren, todos los cristianos hemos pasado por la etapa de la catequesis, ¿sí o no? Todos. Por eso estamos aquí también. Bueno, recordemos también nuestra época en que íbamos o nos llevaban a la catequesis. Tal vez algunos de ustedes recuerden a sus catequistas. Y esto nos recuerda que la actividad catequética no tiende solo al crecimiento de la fe de las personas. El horizonte es más amplio, es eclesial. La catequesis construye la iglesia en cuanto que es un lugar de educación y de experiencia, y en cuanto que también lleva un factor de renovación. Nuestra catequesis, ¿verdad? De este modo, con esta perspectiva, pues tiene una dimensión muy grande, ¿verdad? En la atención pastoral, porque la catequesis se convierte en un motor para este modo de iglesia, de ser iglesia. Debe contribuir a una verdadera fraternidad de personas iguales en dignidad, una comunidad de bautizados, todos sintiéndonos hermanos, corresponsables, participando en distintas maneras en la misión que se nos ha confiado. De aquí la importancia de comprender que la catequesis no es solamente una preparación sacramental, porque a veces en eso nos detenemos mucho y en eso fallamos bastante, sino que es un camino de encuentro con Cristo, de vida cristiana, que transforma totalmente tu forma de ser. Acuérdate cuando tú te encontraste con Jesús. Todo cambió, todo, y sigue cambiando, porque el encuentro no es estático. Lo hacemos cada día. No es pues entonces una preparación para una etapa. Es la vida misma en Jesús. Y vamos madurando nuestro encuentro con Jesús y vamos fortaleciéndonos en el camino mutuo para que podamos realmente ser esos testigos creíbles de ese Jesús que transformó todo. El ser fermento de una nueva humanidad
Y donde quiera que se encuentre el cristiano va a ser un signo de que el amor es posible, de que la fraternidad es posible, ¿verdad? Por eso en la catequesis debe estar este espacio. El documento final reconoce que la sinodalidad ya es parte de nuestras comunidades y nos invita a seguir construyendo una iglesia que ora, que discierne, que dialoga y se sostiene en las relaciones fraternas. Decía el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo, caminar juntos. Todos los laicos, todos los pastores, todos hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Bueno, pues esta catequesis de la que queremos nosotros rescatar de este instrumento final, de este documento final, es que sea una catequesis de vida llamada a ser ese espacio de encuentro, de discernimiento, que favorezca la escucha mutua, que lleve a la corresponsabilidad y a la participación. E insisto, no solamente preparar a los sacramentos, sino acompañarnos en nuestros procesos de vida cristiana, que nos ayuden a crecer en la fe y poderlo vivir en cualquier campo en que nos encontremos, ¿verdad? Pues bueno, ahora discernamos juntos, ¿verdad? Estos caminos que transformen nuestra vida y nuestro entorno. Vamos entonces a ver allí en la pantalla la tercera parte, discerniendo caminos que transforman nuestra vida y el entorno. ¿Qué caminos entonces para la catequesis se abren con ese nuevo rostro sinodal? ¿Qué es lo que se abre delante de nosotros como horizonte? Decíamos pues al principio que uno de los pilares pues es la escucha. El documento dice que es la escucha del clamor de los pueblos y de la tierra. El sínodo comenzó escuchando. Dijo, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha y una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Porque a veces queremos que los demás nos escuchen, pero nosotros no nos disponemos a escuchar a los demás. Escuchar sin juzgar, escuchar sin prejuicios. La catequesis debe formar personas y comunidades capaces de escuchar, y no solamente me refiero al aspecto físico, ¿verdad? De estar atentos a lo que el otro me está diciendo, sino escuchar con empatía, con el corazón. Así como escuchamos la palabra de Dios, escuchamos su palabra, escuchamos al Espíritu Santo en los signos de los tiempos, escuchar a los hermanos en sus preguntas, a esos niños que tienen interrogantes, a esos adolescentes que a veces se preguntan si la vida tiene sentido. Escuchar esos dolores también, esas esperanzas. Y sobre todo ahorita el clamor de la tierra. ¿Cómo lo escuchamos? Una catequesis que escuche el clamor de la tierra, ¿cómo sería? Dice el Papa que él nos dijo que la escucha no es oír pasivamente, sino una disponibilidad del corazón que nos coloca en sintonía con el otro. Recordamos la Evangelii Gaudium en el número 171. Por eso, la sinodalidad en la catequesis no va a ser posible sin una escucha auténtica, y así lo subraya el sínodo. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, porque siempre tenemos algo que aprender unos de otros. Todos podemos aprender desde el más pequeño. ¿Esto qué significa? Esta primera escucha es a la palabra de Dios. Un catequista, un evangelizador, un formador que no se deja cuestionar, que no se deja interpelar por el evangelio, difícilmente podrá ser signo de vida para los demás. El Espíritu Santo habla en la Escritura
en su palabra, que la leemos cada domingo y a veces diario. Lo escuchamos en los momentos de oración, cuando recibimos los sacramentos, en la vida diaria. Por eso la catequesis debe enseñar a afinar el oído del corazón para descubrir el paso de Dios en nuestra historia. Escuchar al hermano en sus clamores no es simplemente callar mientras los otros hablan, ni preparar respuestas rápidas, porque ya estamos pensando lo que vamos a decir, ¿verdad? Es una atención amorosa y disponible, como decía hace ratito, porque esto nos exige paciencia, nos exige tiempo, dejar de lado las prisas, abrir el corazón al otro y reconocer que lo que me dice es un don para mí. Cuando algún padre de familia se acerca contigo, una madre de familia, y vas corriendo, sí, señora, luego le mando un WhatsApp, después me llama. No somos capaces de detenernos. Una catequesis que tenga paciencia para escuchar, para estar con el otro, ¿verdad? Escuchar a la comunidad y al mundo. Escuchar, esto va a implicar estar atentos a lo que vive la sociedad, sus clamores, las injusticias. ¿Qué dice Dios ahí? ¿Dónde está Dios en una injusticia? ¿Dónde está Dios en esta violencia que vive en nuestras comunidades, en nuestros barrios? Escuchar a los pobres, a los migrantes, que a veces sentimos que es una molestia. Mejor que se queden en sus países. Son personas. Escuchar a ese mundo, a los jóvenes desorientados, que buscan un sentido, algo, quizás por vías equivocadas, a las familias heridas. Por eso el sínodo insiste en que el grito de los pobres y de la tierra debe resonar en la vida de la iglesia. Esto debe resonar en una catequesis auténtica. ¿Cómo les enseñamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a abrirse al diferente, a abrirse al que sufre? Decía la hermana Gladys en el primer tema, no nos quedemos en lo doctrinal, sino ir más allá, a la carne del Evangelio, que es el mismo Jesús. Por eso la escucha es la puerta de la comunión, es la puerta del saber convivir con. Sin ella, la catequesis corre el riesgo de ser solamente un monólogo, una instrucción fría, una repetición mecánica, y de eso ya basta, ¿verdad? Con ello, la catequesis debe volverse diálogo vivo, una experiencia de encuentro, de camino de fe compartido, que tú, catequista, no solamente eres la que enseña, eres la que crece con esos adolescentes, niños, jóvenes, adultos, creces con ellos. Tú no tienes toda la palabra, también ellos tienen su palabra. El otro pilar que quiero enfatizar en la catequesis a partir del documento final del sínodo es ese caminar juntos, ¿no? Como la misma palabra lo dice. Esto ya sabemos que se trata de que no solamente es estar reunidos, significa también compartir un horizonte, un compromiso común. Y el sínodo lo expresa en una clave misionera muy bonita. Dice, el pueblo de Dios solo puede ser sinodal porque todo él es misionero. Todos los bautizados son corresponsables de la misión de la iglesia. Por lo tanto, la catequesis, ¿cómo debe ser? Pues si estamos en una iglesia misionera en salida, pues una catequesis en salida, en ese caminar unidos como comunidad que aprende, que celebra, que anuncia la fe, con pasos firmes de fe, de esperanza, de fraternidad. No es una catequesis que está sentada a la orilla del camino. Es una catequesis que camina,
porque Jesús está vivo. Dijo el Papa Francisco, ¿verdad?, que el camino de la sinodalidad, y aquí vale la redundancia, es el camino que la Iglesia aprende. La Iglesia aprendió a caminar, aprendió a escucharse, aprendió a discernir, aprendió a anunciar el Evangelio con alegría. Y lo sigue aprendiendo porque somos nosotros. Seguimos aprendiendo a caminar con la alegría, a caminar como los discípulos de Emaús, a caminar como los apóstoles siguiendo a Pedro o siguiendo a Jesús, a caminar, siempre a caminar. El corazón de la sinodalidad es el saber caminar con el otro, aunque sea diferente. Dice, está llamada a ser un pueblo de Dios en camino. Es un pueblo peregrino que no se detiene, sino que avanza siempre en la historia, acompañando a la humanidad. Estas son palabras del Papa Francisco cuando fue la apertura del sínodo. Entonces, catequistas, evangelizadores, formadores de catequistas. Para nosotros, la catequesis, ¿qué significa caminar juntos? Pues hay que unir los pasos, no importa los ritmos de cada quien. A mí me gusta mucho el logotipo del sínodo. ¿Recuerdan ustedes el gran árbol que se abre así hasta el cielo y tiene la Eucaristía como centro y abajo van caminando? Si ustedes los ven, van caminando desde los más jóvenes a los más grandes. El obispo no va atrás ni adelante, va en medio. La religiosa, los formadores van en medio. O sea, pero van dando pasos, unos en sillas de ruedas, otros con sus bastones, otros con andaderas, pero todos van caminando al ritmo. Por eso, ese es el camino de una catequesis, ¿verdad? Pues bien, ¿esto qué va a implicar también para nosotros? Que los que están atrás, pues hay que esperarlos y caminar juntos y aprender a discernir en comunidad. Caminar, vamos hacia una meta y la meta sabemos cuál es: encontrarnos con Cristo. Discernir en comunidad significa el orar, el dialogar, el decidir juntos en el Espíritu, sin clericalismos ni protagonismos, sino con corresponsabilidad. Por eso, la catequesis debe enseñar a los demás a no tomar decisiones solos, sino en comunidad. La tercera forma de caminar juntos es salir en misión. El camino compartido no se queda dentro de la parroquia o del salón de la catequesis o del patio donde nos reunimos, sino que conduce siempre hacia afuera, a la misión, a llevar el mensaje. Recordemos las palabras del Papa Francisco que decía: prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Catequesis en salida, accidentada, herida o manchada, por salir. Formamos misioneros que no caminan solos, sino en comunidad, con pasos que dejan huella en el mundo, huella de humanidad, huella de esperanza. Recordemos que formamos nosotros para vivir como Jesús vivió. Muchos desgraciadamente, de los sicarios, delincuentes, fueron a la catequesis. Por eso urge encontrar ese nuevo rostro de la catequesis. Bueno, pues todo esto que hemos reflexionado sobre la catequesis que escucha y camina, ¿verdad?, que son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Sin escucha, pues ya sabemos, pues que no hay comunión. Sin caminar juntos, pues no hay misión. Y la catequesis, al asumir estas actitudes, se convierte en una escuela de sinodalidad, donde se aprende a ser iglesia que escucha a Dios y al pueblo, y que camina unida hacia el reino con la fuerza del Espíritu Santo. Así que, queridos catequistas, evangelizadores, hemos tomado conciencia que la sinodalidad pues no es una moda,
ni una concepción pasajera, sino es el modo de ahora que tenemos para hacer iglesia y que el Espíritu nos pide hoy, esa catequesis renovada, que escucha con el corazón, que camina con los pies descalzos, pero bien puestos en el Evangelio y en la realidad del hermano. Que nadie se quede fuera. Todos somos protagonistas de la misión. Escuchar significa abrir el alma al clamor de Dios, a la voz del hermano, a los signos de los tiempos. Caminar significa que en nuestras catequesis nadie avanza solo ni se queda atrás. Aprendemos a acompañarnos, a discernir en comunidad y a salir en misión como iglesia en salida. Por eso, hoy la invitación es clara y urgente. Hagamos de nuestra catequesis un taller de escucha, un taller de camino compartido, donde todos los niños, los jóvenes, los adultos, las familias, el sacerdote, los otros grupos parroquiales experimenten que la fe se comparte, no es soledad, porque en medio está Cristo resucitado. Pues con esto, queridos catequistas, esos dos aspectos que quise yo resaltar de este documento, que son clave para la catequesis, pues quisiera terminar dándole gracias a Dios por este acontecimiento que vivimos como iglesia y que ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica allí donde estemos, en la catequesis sobre todo. Y que esos interrogantes que decía yo al principio realmente pues nos hagan tomar conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos, ¿verdad? Y bueno, creo que por aquí anda Tadea. Quisiera que también pudiera despedirse antes de la oración, de celebrar nuestro momento de oración, porque quisiera que vamos a terminar con el himno de la Asamblea Eclesial, un himno muy hermoso que se compuso cuando inició y que los invito a que descubran este documento de la Asamblea Eclesial junto con el documento final del Sínodo. Van a ver ustedes en la ficha de trabajo una bibliografía donde les invito pues a conocer estos documentos, y salió una versión popular del documento final del CELAM, de la Conferencia Latinoamericana. Entonces, allí va a estar en su ficha de trabajo para que lo tomen en cuenta. Agradecemos pues a las personas que se han conectado, a todos los catequistas que no han faltado, ¿verdad? Porque estamos ya en el cuarto día. A ver, aquí está Tadea. Hola, Tadea. Hola, catequistas. Hola, Magda. ¿Quisieras darnos un mensaje, Tadea? Oye, qué interesante todo lo que nos has platicado hoy. El tema de hoy me ha llegado profundamente, porque hoy he comprendido un poco más lo que significa sinodalidad. La verdad es una palabra que repite mucho el señor cura y los sacerdotes, los obispos, pero yo no había comprendido la profundidad y la importancia que tiene el saber escucharnos para poder caminar juntos hacia una misma meta. Así es. Muy bien, Tadea. Pues muchas gracias y saludos gracias a ti. A Evangelandia. Gracias por estar aquí con nosotras. Le agradecemos y le damos un aplauso, así virtual. Gracias. Y quiero terminar con una frase que le escuché a un sacerdote y que me ha gustado mucho. Y dijo que en solitario, cada uno cuando camina solo, camina rápido, pero cuando caminamos juntos, avanzamos más lejos. Excelente, eso es algo muy cierto. Así que a caminar juntos, todos unidos. Gracias y nos vemos mañana con el favor de Dios. Gracias, hasta pronto. De Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo.
Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente, continente misionero. Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros que van mucho más allá. Discípulos misioneros, profetas de la verdad. Discípulos misioneros que van en comunidad. Discípulos misioneros que escuchan con atención. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida.
parecida, trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia, misionera y sin